La sombra del vecino. En un rincón olvidado de la ciudad, entre casas desvencijadas y árboles torcidos, se erguía un viejo edificio que había visto mejores días. Allí vivía el señor Montalvo, un hombre que, a los ojos de los demás, era un simple vecino. Pero a medida que caía la noche, algo oscuro y misterioso despertaba en él. Desde la ventana de su apartamento, Sandra, una joven ilustradora que recién se había mudado al barrio, comenzó a notar patrones extraños en el comportamiento del viejo. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 12, el sonido de pasos resonaba en el pasillo, seguido por un inquietante susurro que parecía arrastrarse por las paredes. Al principio, pensó que eran solo ecos de su imaginación, alimentados por las sombras proyectadas por las luces de la calle. Una tarde, víctima del tedio y la curiosidad, decidió llevar a cabo una investigación. Así que, armada con una linterna y una libreta, se aventuró a explorar el edificio. Cuando llegó a la puerta del apartamento del señor Montalvo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La puerta estaba entreabierta, como si lo estuviera invitando a entrar en su mundo. Con un golpe de valentía, empujó la puerta y entró. El interior era aún más sombrío de lo que había imaginado, paredes cubiertas de recortes de periódicos, fotografías descoloridas y un ambiente cargado de un hedor sutil, casi imperceptible, pero repugnante. Una extraña mezcla de miedo y fascinación la invadió. En una mesa desordenada encontró un cuaderno, y las páginas estaban llenas de garabatos de personas desaparecidas, sus rostros dibujados con una precisión inquietante. El corazón de Sandra latía con fuerza cuando comenzó a comprender que las historias que Montalvo narraba a través de sus dibujos no eran simples relatos, eran las vidas de aquellos que habían desaparecido en el vecindario, y ella era la última en añadir a la lista. Sin embargo, había algo más, algo que la paralizó al darse cuenta: todos los rostros tenían su propia representación distorsionada, retorcida, como si el artista hubiera atrapado la esencia misma del miedo en ellos. Al borde de la desesperación, se dio cuenta de que debía salir de allí antes de convertirse en otra de sus obras aterradoras. Chocó contra la mesa, haciendo caer una de las lámparas que iluminaban tenuemente el cuarto. El sonido resonó en el silencio absoluto, y de la penumbra emergió el señor Montalvo, su figura alta y delgada proyectando una sombra amenazante. ¿Te gusta mi colección?, dijo, con una voz grave que parecía rasgar la oscuridad. Sandra, petrificada, no pudo moverse. Montalvo se acercó, su mirada penetrante escudriñando cada rincón de su alma. A medida que se aproximaba, sus ojos revelaron un brillo perturbador, como si atesorara un secreto que deseaba compartir. Soy un artista, Sandra, pero más que eso, soy un guardián. Un custodio de las almas perdidas. ¿Y tú? Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro: vas a ser mi próxima gran obra. La joven, finalmente recuperando parte de sus sentidos, se lanzó hacia la puerta, pero su cuerpo se movía como si estuviera sumido en un sueño. Las paredes comenzaron a cerrarse, los dibujos de las personas desaparecidas parecían cobrar vida, sus ojos suplicándole ayuda. La oscuridad se trenzaba a su alrededor mientras Montalvo avanzaba, decidido a capturarla en su tela mental. Justo cuando alcanzó el umbral, un grito desgarrador salió de sus labios. No de terror, sino de liberación. Recordó la historia de todos aquellos que habían pasado por allí y entendió que debía luchar. Con un poderoso golpe, empujó la puerta y cayó al pasillo. Desde allí, la linterna iluminó las sombras, disipando meditaciones malignas que intentaban apresarla. Sin mirar atrás, corrió hacia la salida. La puerta del edificio se cerró tras ella con un estruendo que resonó en la noche, como un eco distante de su propio corazón palpitante. Había sido testigo de lo inenarrable y, aunque el miedo la perseguía, también llevaba consigo la determinación de contar la verdad. Esa noche, ante el espejo de su casa, empezó a dibujar, pero no lo que había visto en el apartamento del vecino. En su lugar, retrató a todos aquellos que habían desaparecido, devolviéndoles, a su manera,
un poco de vida. Con cada trazo, Sandra sintió que liberaba a esas almas atrapadas, que Montalvo había querido apoderarse de ellas. Y aunque su vecino continuaba viviendo en el mismo lugar, Sandra sabía que había una lucha permanente entre la creación y la destrucción, y que, a través de su arte, se convertiría en la voz de aquellos que ya no podían hablar. Con el tiempo, su trabajo se hizo conocido, una serie de relatos graficados que capturaban la esencia del miedo y la esperanza. Y aunque nunca volvió a cruzarse con el señor Montalvo, su presencia permaneció siempre, como una sombra persistentemente acechante en la penumbra de su creatividad.